Episodio 41. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual platicamos sobre la diversidad sexual. Y el día de hoy vamos a platicar sobre si las mujeres trans forman parte o no del feminismo. Así es que vamos a comenzar. ¿Qué es ser mujer? El movimiento feminista fue el hijo no deseado de la Ilustración. Libertad, igualdad y fraternidad aludían a una falsa universalidad de la que las mujeres no formaban parte. Los hombres querían amas de casa que criaran a sus hijos, cuidaran a los ciudadanos y les hicieran la vida agradable. Las feministas se percataron de que la desigualdad se construía socialmente. No existía destino por cuestión biológica, es decir, la biología no determina nuestro papel en la vida, porque la naturaleza se manipulaba a través de la cultura. Antes que el concepto de patriarcado como estructura de poder, se empleó el de prejuicio. En su clásica declaración, "No se nace mujer, se llega a serlo", Simón afirma: la construcción sociocultural del sexo, es decir, el género, las mujeres no son una esencia inmutable, sino que son el resultado de la educación y las costumbres. Las mujeres están educadas para ser dóciles, complacientes y para guardar silencio. Los varones para ser fuertes, reprimir sus emociones y ser líderes, para ejercer el poder. El feminismo radical concibe el sexo como la realidad material y observable. El género como la distribución asimétrica del poder que se produce a través de la estructura de dominación masculina, el patriarcado. La liberación de las mujeres llegaría con la abolición del género, el fin de los roles y estereotipos que producen su opresión. ¿Quién es el sujeto del feminismo? En los años 90, Judith Butler, apoyándose de otros autores, teorizó el género según la visión postestructuralista. El antes y el después del argumento lo justifica la posmodernidad. Según esta perspectiva, se entiende que el sexo biológico es también una construcción social y cultural. La biología sería un producto normativo que tiene el objetivo de legitimar un modelo binario masculino-femenino en contraposición con una realidad fluida de la identidad sexual. Butler dice que el yo se encuentra constituido por normas, que también aspira a vivir de maneras que mantengan con ellas una relación crítica y transformadora. Las identidades trans serían un ejemplo. Para Judith Butler, el género es una identidad que no se debe pensar en clave dicotómica masculino-femenino, porque reduce su posibilidad de alteración. El género es performativo porque puede desafiar a la norma a través de actos repetidos del cuerpo o del habla. Desde la teoría queer, el género no tiene género. La historia del movimiento feminista es compleja y no puede ser interpretada de un modo único. Por ello es útil hablar de feminismos en plural que se diferencian de acuerdo con sus espacios de actuación, sus identidades, sus demandas y también de acuerdo con las diferentes estrategias que han seguido para sus luchas. Así es que con este breve recorrido que vamos a hacer, no se busca trazar una historia en profundidad del feminismo mexicano, sino más bien ubicar momentos, demandas y debates más importantes. Siguiendo la metáfora de las olas del mar, para pensar el feminismo en México, como lo hace Gabriela Cano, pues esta autora precisa que la primera ola, claramente definible,
se organizó en torno a la movilización por el sufragio femenino a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se gesta con el primer Congreso Feminista de 1916 en Yucatán. El Frente Pro Derechos de la Mujer fue una de las organizaciones más importantes dentro de la primera ola. En sus inicios priorizó los derechos de trabajadoras campesinas, pero su orientación principal fue la lucha por el sufragio, que logró establecerse en México hasta 1953, tardíamente con relación a otros países de la región. En la segunda ola, también llamado neofeminismo, si bien continúa el legado de las sufragistas, también se plantearon nuevas demandas, tales como la despenalización del aborto, la distribución del trabajo doméstico y el reconocimiento a su valor económico, el combate a la violencia y el hostigamiento sexual, el trabajo en el hogar y al hostigamiento sexual en el trabajo y en el hogar, junto a exigencias más antiguas y tradicionales. También expresaron con claridad que las diferencias no tenían por qué traducirse en desigualdades. Las demandas de igualdad se formularon en distintos terrenos: legal, de oportunidades, acceso a bienes y servicios, salarial, entre otras. Pero también se dan continuidades con la primera ola, en tanto se mantiene la lucha por la igualdad salarial y política y la creación de guarderías que seguían sin respuesta. Esta nueva ola del feminismo se ve favorecida por la incorporación masiva de las mujeres a la educación superior, el acceso a los métodos de anticoncepción, la influencia del feminismo norteamericano y la presencia del movimiento estudiantil de 1968. La historiadora Ana Lau identifica 3 periodos dentro de este neofeminismo. El primero, que va de 1970 a 1982 y se refiere a la organización, establecimiento y lucha del feminismo, y se encuentra asociado a la presencia de mujeres urbanas, universitarias de clase media, formando pequeños grupos dispersos para discutir temas como la doble jornada, el hostigamiento sexual, la violación, la brecha salarial, la sexualidad y la escasa participación femenina en el ámbito público. Uno de los elementos importantes de esta etapa fue darse cuenta de que el malestar era compartido y que las promesas incumplidas movilizaban ese malestar. Los pequeños grupos fueron una modalidad organizativa que cumplía también una función terapéutica: hablar de la opresión para hacerla consciente y darle la visibilidad que merecía. Ahí se acuña el lema que identificarían al movimiento por muchos años: lo personal es político. Esto marca además la influencia de un movimiento feminista internacional que reclama una posición universal de subordinación de las mujeres. Una segunda etapa, que inicia en la década de los 80, es descrita por Lau como un momento de estancamiento y despegue. Se caracteriza porque la praxis feminista comienza a extenderse por una diversidad de espacios, pero también con mayor visibilidad de una diversidad de mujeres urbano-populares, campesinas, trabajadoras sindicalizadas, que dieron vida a un feminismo popular que imprimió demandas de género a las de las mujeres. En palabras de Vargas, el desarrollo del feminismo fue paralelo a la expansión de un amplio y heterogéneo movimiento popular de mujeres, expresando las diferentes formas en que las mujeres comenzaban a entender, conectar y actuar sobre su situación de subordinación y exclusión. En el caso de México, especial relevancia va a tener el primer Encuentro Nacional de Mujeres de Sectores Populares en México en 1980 y el movimiento urbano popular ampliamente documentado por Más Solo, que marca una diferencia entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. En este contexto, Lau precisa que será el sismo del 85 el que permitió un acercamiento más estrecho entre feminismo y mujeres trabajadoras, a través de las contradicciones entre el desarrollo urbano del capital y las condiciones del trabajo de las mujeres trabajadoras. Finalmente, la tercera fase, que se da en los años 90, queda asignada por alianzas y conversiones, es definida como la década de construcción del feminismo como una fuerza política y democratizadora, capaz de establecer interlocución con el Estado. El campo de acción de las feministas se diversifica, expande su influencia a un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético y polifónico campo discursivo y de actuación-acción.
Con ello, se multiplican los espacios donde las mujeres que se dicen feministas actúan o pueden actuar, envueltas no solo en luchas clásicamente políticas, sino simultáneamente envueltas en disputas por sentidos, por significados, en luchas discursivas, en batallas esencialmente culturales. En este cambio de plataforma de acción de Beijing, en el año del 95, será estrategia para ampliar la creación de mecanismos para extender el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación. Por otro lado, el feminismo comienza a institucionalizarse en la academia, en la política formal, en la militancia política, en las ONGs, generándose una articulación entre movimientos feministas e instituciones gubernamentales y sociedad civil. De acuerdo con Lau, diferentes instancias de formación política feminista se abren paso para fortalecer la ciudadanía femenina mediante la participación en espacios con el Congreso de la Unión y gobiernos locales, generando las políticas y acciones gubernamentales que forjaron el Instituto de la Mujer del Distrito Federal en 1999. La creación por decreto presidencial del Instituto Nacional de Mujeres en 2001 y agrupaciones políticas nacionales como Diversa son otros ejemplos de estos avances hacia la institucionalización. Por otra parte, es importante indicar que el movimiento se retroalimentó por la presencia creciente del feminismo en instituciones de educación superior, un mayor reconocimiento hacia la problemática de la subordinación de género, pero sobre todo, se fueron creando espacios de discusión, definición y producción teórica que habrían de revelarse indispensables para reconfigurar las propias metas trazadas. Un efecto interesante de este momento es que la participación de las mujeres generó profundos desdibujamientos y procesos de cambio espacial que han repercutido en los sistemas de género y en la forma de elaborar la identidad, así como de moverse, de ubicarse y transitar por territorios que antes les eran ajenos, estableciendo nuevas significaciones y referencias simbólicas de género. La segunda ola, de acuerdo con Cano, comenzó en el movimiento estudiantil del 68 y se extendió hasta la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín en el 95. Con respecto a la tercera ola del feminismo a nivel latinoamericano, según Celi Pinto, se caracterizó por un feminismo difuso que se orientó fundamentalmente a la institucionalización y a la discusión de las diferencias. Para Gina Vargas, por ejemplo, en esta ola se expandió en espacios de articulación política feminista, dando visibilidad a fuerzas feministas que se habían mantenido en el margen, como el feminismo lésbico, rural, sindical, entre otros, reafirmando el descentramiento del feminismo blanco y dado lugar a un feminismo más policéntrico, heterogéneo, que abarca diferentes espacios culturales, políticos y sociales. En el caso de México se ha planteado que pese a que la primera y segunda ola están claramente definidas y estudiadas, las generaciones feministas que se han desarrollado con posterioridad a la segunda ola han cuestionado a sus antecesoras, debido a que su política no consideró la multiplicidad de identidades culturales, sexuales y de género. Es decir, dejaron fuera a las mujeres trans. En este sentido, la principal crítica ha sido contra un feminismo hegemónico, que identificaba como las otras a mujeres indígenas, lesbianas, afrodescendientes, rurales y a las mujeres trans. Así, la tercera ola ha llamado la atención sobre la presencia de un campo heterogéneo, plural de organizaciones feministas que cuestionan un cierto modelo deseable de liberación femenina, surgido entre mujeres blancas, urbanas, heterosexuales, de clase media y cisgénero, construyendo un nuevo imaginario feminista. Las reivindicaciones y las demandas en el movimiento feminista del siglo XXI en una buena parte de Latinoamérica se han ido transversalizando y expandiendo en los diferentes niveles gubernamentales, en amplios sectores políticos y articulándose como niveles internacionales. Movimientos de mujeres y feministas diversos en Latinoamérica y México que podríamos definir como parte de la tercera ola o como una incipiente cuarta ola del movimiento feminista. Las características que definirían a esta cuarta ola en América Latina serían: 1. La ampliación, engrosamiento y la profundización del concepto de derechos humanos a partir de la lucha feminista y de las mujeres. 2. La ampliación de la base de las movilizaciones sociales y políticas, sobre todo dentro de un nuevo encuadramiento o marco transnacional y global. A ejemplo de la Marcha Mundial de las Mujeres, el fortalecimiento del principio de no discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad, clase, religión e identidad con relación al Estado y las dinámicas vinculadas a este nuevo formato de teorización feminista. Destacan a su vez acciones transversales, interseccionales e intersectoriales.
A esta caracterización es necesario agregar los planteamientos de Rosa Cobo, quien sostiene que el cuerpo vindicativo de la cuarta ola feminista es sin duda la violencia sexual. La violencia es un problema crónico y global de las mujeres, que la padecen tanto las de los países periféricos como las de los centrales. Es un poderoso mecanismo de control social que impide a las mujeres tanto apropiarse del espacio público como hacer uso de su autonomía y libertad. Coincidente con este planteamiento, se han definido a nivel internacional algunos hitos de referencia de las luchas de las mujeres en torno a la violencia patriarcal. En el 2015, las movilizaciones multitudinarias de los hashtag Ni Una Menos en Argentina, la marcha de las mujeres americanas al día siguiente de la toma de posesión de Trump en 2017, las denuncias por el acoso sexual donde se utilizó la etiqueta de Me Too en 2017 en Estados Unidos, junto a las masivas manifestaciones del 8 de marzo de 2018 en diferentes países, han sido referentes empíricos de la existencia de una cuarta ola del movimiento feminista. En el caso de México, durante los últimos años se han dado una serie de movilizaciones sin precedentes. Un factor que ha contribuido a que estos movimientos se hayan expandido y difundido extensamente en el territorio nacional han sido las redes sociales y medios digitales que han llevado a la arena pública sus demandas. El año del 2016, usando la etiqueta del hashtag Mi Primer Acoso, se publicaron miles de historias de mujeres que relataban en 140 caracteres en la red social Twitter sus historias de acoso. El impacto de esta acción va a llegar a mujeres en gran parte de América Latina. En 2019, el hashtag MeToo, México extendió las denuncias sobre acoso sexual de las calles al espacio virtual y desencadenaron una reacción masiva de denuncia de las mujeres dentro del periodismo, cine, música, arte, fotografía, academia, cultura, entre otros. En este mismo año, en el 2019, el movimiento feminista al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México tomó la violencia contra las mujeres como bandera de lucha y se instaló a través de paros en diferentes carreras al interior de la universidad más importante del país. Este movimiento tuvo dos momentos relevantes. Una primera etapa que reacciona frente a los feminicidios de Lesbi Berlín y Miranda Mendoza, sumándose a los de acoso de profesores y autoridades de la universidad. Una segunda etapa que se expande más allá de los límites institucionales y se toman las calles a partir de la violación de una mujer por policías en la Ciudad de México bajo el hashtag No me cuidan, me violan. Generó una amplia complicidad en redes sociales y grupos feministas externos a la universidad. En palabras de Lucía Álvarez en el 2020, se trata de un movimiento de nuevo tipo, con un actor protagónico peculiar, diversificado y en muchos sentidos diferente a los movimientos feministas anteriores, sin un liderazgo específico y unificado, y que se ha desplegado con un lenguaje propio, directo y confrontativo, recurriendo incluso al uso de la violencia como un nuevo medio de comunicar y sacudir. Las demandas de las universitarias se encuentran en las calles con una gran movilización de mujeres jóvenes, cuyo discurso se orienta a hacer públicas las violaciones en contra de las mujeres que se han hecho cada vez más inaceptables y entre las cuales el alto al feminicidio es la demanda más sentida por las mujeres mexicanas, removiendo fuertemente los cimientos patriarcales. Lo que queda reflejado, en primer lugar, en la masiva movilización del 8 de marzo del 2020, que junto a la huelga de activistas llevó el cierre masivo de escuelas, vaciamiento de calles y transporte público, haciendo de la ausencia una acción política de resistencia. En segundo lugar, en septiembre del 2020, la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el CODEM en Ecatepec por activistas, madres víctimas de feminicidio y grupos unidos de feministas que han mantenido esta toma. Y en tercer lugar, más reciente, pese al contexto de la pandemia por el COVID-19, un amplio grupo de mujeres reacciona frente al muro que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, levantó frente al Palacio Nacional para proteger y evitar provocaciones previo a la conmemoración del 8 de marzo del 2021. Este muro se transformó en el Muro de la Memoria, donde las mujeres activistas pintaron cientos de nombres de víctimas de feminicidios. Una precisión importante es que estas recientes manifestaciones del movimiento de mujeres y feminista
han demostrado un carácter intergeneracional que hace frente a un patriarcado cada vez más violento en un mundo cada vez más globalizado, con una gran impunidad donde la continuidad entre el espacio público y las redes sociales se hacen cada vez más difusa. Cada una de estas características son las condiciones de existencia de muchas mujeres más jóvenes que, si bien son herederas de la larga tradición feminista en México, muestran una clara diferenciación en el lenguaje, en las estrategias de acción y el manejo de las redes sociales, que definen su particularidad, en tanto forman parte de una nueva generación. Aunque aún es apresurado, vale hacerse la pregunta sobre qué aspectos en común tienen estas nuevas expresiones y los múltiples sentidos del movimiento de mujeres feministas del siglo XXI. Los logros del feminismo como movimiento en este camino recorrido son incuestionables y lo han llevado a instalarse como un actor protagónico en la política cotidiana, e incluso algunas autoras argumentan que se ha convertido en uno de los principales referentes de la muy reciente modernización política. En este proceso, la violencia de género y en particular al feminicidio han sido las demandas más persistentes durante el nuevo siglo, pero también las políticas de salud reproductiva que se han paralizado en diferentes estados, como lo demuestra la lucha por el aborto libre para las mujeres. Los discursos de extrema derecha se han exacerbado construyendo un escenario caracterizado por el hartazgo de millones de mujeres en el mundo. Sin duda alguna, la historia de los feminismos en México se sigue construyendo y esta reflexión deja un conjunto de preguntas e interrogantes por resolver y realidades por documentar. Se han dibujado algunos caminos analíticos, apenas un mapa para acercarnos de una manera particular y restringida a la comprensión de los movimientos feministas en México. ¿Qué significa la idea del feminismo? Como Patricia Simón dice en un artículo, Hermanas trans, gracias por hacerme mejor feminista. Feminismo es la radical defensa de la desigualdad de derechos humanos. Feminismo es elegir estar del lado y al servicio de la lucha de las personas más apeladas, discriminadas, violadas, asesinadas y ninguneadas por el patriarcado, el capitalismo, el clasismo y el racismo, porque esos son nuestros enemigos como feministas. Ser trans no es una moda, no es una decisión que alguien elija, es una realidad y es una existencia. Una persona no puede negar la existencia de otras personas. Es decir, no podemos venir a negar la existencia de las mujeres trans. No son el problema ellas. Por las pocas oportunidades que tienen para desarrollarse laboralmente, pueden ser las personas más vulneradas a ser víctimas de violación y de violencia estructural. Los problemas son, como ya dije anteriormente, el patriarcado, el capitalismo, el clasismo y el racismo. ¿Qué tal si lo enfocan en lugar de ir por las personas más marginadas? La exclusión es fácil, se saca de una posición privilegiada. Los temas trans son temas feministas y si se quiere en verdad construir un movimiento feminista interseccional y efectivo, es imperativo que trabajen para hacer que el feminismo sea transinclusivo. Y hasta aquí el episodio para el día de hoy. Desde mi punto de vista, tenemos que darnos cuenta de que existimos diferentes realidades de ser personas. En este específico caso, de ser mujeres y que están vinculadas a categorías como perfil étnico, clase, edad, diversidad funcional y que resultan en diferentes experiencias discriminatorias. Por eso el movimiento feminista debe ser interseccional o simplemente no es feminista. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @elpodcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Óscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.